¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, encantado como siempre de estar con vosotros compartiendo este tiempo de ajedrez, de análisis y de reflexión junto al tablero. Y hoy os quiero compartir una lección que me parece muy valiosa, que está dirigida a aquellos jugadores que tenéis un nivel de ajedrez un poco más alto, pero como siempre en este canal, que es un canal popular para todos, voy a hacer lo posible para que cualquier persona lo entienda y que sea prácticamente el que sea tu nivel te ayude y mejore tu juego. Para aprender este concepto vamos a utilizar una partida que se jugó en el año 2005 en el prestigioso torneo de Linares entre dos grandes, uno de los más grandes de todos los tiempos del ajedrez español, conocido por todos vosotros, Paco Vallejo, contra alguien inconmensurable como Garry Kasparov. Se enfrentaron este 25 de febrero del año 2005. Paco Vallejo conducía las piezas blancas y Garry Kasparov conducía las piezas negras. Y lo que vamos a aprender en esta lección es una técnica que te va a ayudar pues a afianzar tus resultados, a jugar también de una manera más segura y a no cometer errores graves, y también te va a proporcionar información para que puedas estudiar tu juego de una manera más objetiva. Es decir, es una herramienta muy poderosa para aquellos que realmente os habéis propuesto pues progresar a conciencia, ¿no? No solo que jugáis, sino que además estudiáis y queréis progresar. Bueno, en esta partida Garry Kasparov jugaba en este momento y jugaba con negras y realizó la jugada alfil C5. Como ves, es una posición que vamos a desgranar enseguida, vamos a hacer un pequeño análisis, porque es un poco extraña. Por un lado, no hay piezas, bueno, mejor dicho, no hay peones en el flanco de dama, es decir, es como si el juego se desarrollase solo en esta sección del tablero. Esto es bastante raro en ajedrez, casi siempre, pues, salvo en... Bueno, no es que sea bastante raro en ajedrez, pero es bastante raro cuando hay tantas piezas en el tablero. Por un lado, esto es algo extraño, y luego algo extraño también es que pudiéramos pensar que Paco Vallejo en este momento tiene ventaja de material, puesto que si contamos los puntos que tiene cada uno de los jugadores, el blanco tiene una torre a cambio de un alfil y un peón. Es decir, el blanco tendría 5 puntos y Kasparov tendría 4. Por lo tanto, un análisis superficial nos llevaría a concluir que era Paco Vallejo el que en este momento tendría ventaja. Esto no es así. Tanto Paco Vallejo, lógicamente, como Garry Kasparov lo conocían. La razón fundamental es que solo tenemos peones en un flanco del tablero y que las diagonales de estos alfiles, y además el hecho de que exista la pareja de alfiles, es una suficiente compensación contra una torre que, si bien tiene pues muchas columnas a su disposición, pero tiene columnas en las cuales no está sucediendo nada. Y por lo tanto, como el juego se está desplazando hacia los flancos, el blanco está apuntando hacia el enroque del negro, el negro está apuntando hacia el enroque del blanco con su pareja de alfiles, las diagonales son suficientemente poderosas, incluso ante la ausencia del peón, como para valorar la posición como una posición igualada. Es una posición que, bien jugada, está muy equilibrada y que debería acabar en tablas. Bueno, la cuestión, y es lo que te voy a mostrar en esta lección, es en qué momentos tenemos que utilizar el cálculo, en qué momentos no tenemos que calcular, y sobre todo cómo tenemos que realizar este cálculo cuando realmente hayamos considerado que tenemos que hacerlo. En este momento, Paco Vallejo realizó la jugada torre A5, y aquí te voy a pedir que detengas el vídeo y que pienses ¿qué te parece esta jugada? Si te parece una jugada correcta. Te voy a dar una pista porque no estamos aquí en la escuela donde os exigimos un poquito más. Y como te digo, te voy a dar una pista para que puedas avanzar tú solo en el razonamiento y luego seguiremos adelante con el vídeo. Sobre todo el problema es pensar que ahora la torre se encuentra a tiro de la dama y habría que ver si esta jugada es posible, esta descubierta, porque cuando el blanco venga a capturar el alfil, el negro podrá capturar la torre y luego habría que ver si incluso este caballo puede estar en problemas. Vemos que no, porque la dama lo protege, pero bueno, una captura de este tipo errónea también podría dejar el caballo en el aire, ¿vale? Lógicamente, Paco Vallejo no va a jugar así, pero son temas
tácticos, dependencias de las piezas que tenemos que tener en consideración. Bueno, lo primero que te quiero pedir es qué pasa con esta jugada, si te parece correcta o si te parece un error y por qué. Piénsalo y de esta manera vas a aprovechar muchísimo más el vídeo. Volvamos hacia atrás y yo te quiero explicar que en este momento Paco Vallejo tenía también una posibilidad. Una posibilidad que es no entrar en ningún tipo de complicación. Es decir, llevar esta torre, por ejemplo, a 4, llevar esta torre a 1. Mantenemos una estructura prácticamente simétrica en la que el blanco no tiene ninguna debilidad, es verdad que el negro tampoco, y en la que de alguna manera nos estamos asegurando pues una posición muy sólida en la que no estamos asumiendo ningún riesgo. Sería, digamos, desde un punto de vista competitivo, una alternativa. Vallejo decidió entrar en complicaciones y realizó esta jugada. Digo que hay que entrar en complicaciones porque ahora ya sí que tenemos que calcular. Aquí no tendríamos que calcular nada. Lógicamente esta captura ahora no tendría ningún sentido, capturaríamos el alfil y el negro está perdido, ¿no? No tendríamos que calcular nada, pero aquí sí. Y aquí está el tema, amigos, y esta es la enseñanza importante, y es que cuando decidáis entrar en complicaciones, hay muchos motivos por los cuales tenemos o debemos entrar en complicaciones, porque necesitamos ganar esa partida, estamos en la última ronda de un torneo y necesitamos ese punto, porque queremos ganar, porque nos apetece ganar, simplemente porque queremos subir nuestro elo, por lo que sea, ¿vale? Pero cuando queramos o hayamos tomado la decisión de asumir tal riesgo, de entrar en complicaciones en una posición en la que podríamos no entrar, manteniendo o bien nuestra ventaja o bien nuestra igualdad, en esta posición la igualdad, es vital, es fundamental calcular todo lo que va a suceder hasta el final, hasta que tengamos una conclusión definitiva. Fijaos que esta enseñanza, lógicamente, un jugador de la talla inmensa de Paco Vallejo lo conoce. Yo no sé si en este momento, pues Paco Vallejo se encontraba apurado de tiempo, no lo recuerdo, o si sencillamente se confundió, que todos somos humanos. Lo conoce, pero cometió un error clamoroso, y el error es el siguiente, fijaos. Yo creo que Paco Vallejo aquí pensó, bueno, me capturan el peón, yo capturo el alfil, este yo creo que fue el cálculo. Es verdad que voy a perder la torre, pero ahora tengo esta jugada que es mágica, caballo por E6, estoy recuperando un peón y estoy en una posición, me encuentro en una posición súper interesante, porque el negro no puede capturar mi caballo, porque se encontraría con jaque mate. Si la torre mueve a cualquier lugar, fijaos qué cosa más bonita, tenemos este jaque y luego este mate entregando la dama, y por lo tanto la posición es súper prometedora. Lo mejor que podría hacer el negro en este momento es realizar e intercalar la jugada alfil de 3. Digamos, esto es lo que yo creo que Paco Vallejo tenía en su cabeza, ¿no? Alfil de 3, yo capturaré la torre, mi rival capturará la torre, yo capturaré el alfil, mi rival capturará el caballo, y esta es una posición muy sencilla de igualar, de entablar para un gran maestro. Y claro, hacer tablas con Kasparov en esta posición, pues seguramente era algo que Paco Vallejo consideraba como algo positivo para él. Sin embargo, claro, sin embargo, nos damos cuenta de que tras alfil por F2, dama por F2, dama por A4, caballo por E6, aquí creo que fue cuando Paco Vallejo cortó su análisis y vio que la variante era completamente favorable, no calculó realmente hasta el final, porque aquí había una jugada que se le pasó por alto, esto sucedió en el torneo, en la partida, que fue la jugada alfil por G2, que esta sí que la vio Kasparov. Fijaos que una jugada más de análisis fue suficiente, y es en muchas ocasiones suficiente como para perder o ganar una partida. Y tras alfil por G2, Paco Vallejo tiene que abandonar. Si capturamos la torre, seguiríamos con alfil por F1,
rey por F1, rey por F8, y ahora esta posición ya no es igual que la posición anterior porque el negro tiene 3 peones y nosotros tenemos 1. Y esta posición sí que está perdida. Hombre, si juegas contra alguien que juega muy mal y luego se va a dejar los peones, pues no está perdida. Pero si juegas contra Kasparov, está perdida, ¿vale? Está perdida. Y por lo tanto, tras alfil por G2, amigos, el grande de Paco Vallejo se vio obligado a abandonar y perder una posición que había jugado muy bien. Es una partida muy interesante, muy bien jugada, por Paco Vallejo. Os la recomiendo que la analicéis, pero finalmente pues tuvo que abandonar y perdió de esta manera tan trágica. Así que, amigos, os recuerdo, esta es la enseñanza. En el caso de que toméis la decisión de entrar en complicaciones, es preciso calcular hasta el final. Esto nos va a salvar de todos vuestros problemas, pero sí que es un paso adelante para evitar muchos de los conflictos, muchas de las piedras que os podéis encontrar por el camino. Bueno, espero que os haya ayudado esta lección. Como siempre, si queréis aprender, si queréis mejorar vuestro ajedrez en nuestra escuela, lo podéis hacer. Somos especialistas en estrategia, pero cualquier jugador de cualquier nivel puede aprender con nosotros y os podemos echar una mano a todos aquellos que lo necesitéis en cualquiera de las facetas del juego. Os envío un cordial saludo, amigos, y hasta muy pronto. ¡Chao!